Y el anuncio de la NASA sobre un nuevo hallazgo astrobiológico encendió las alertas sobre la posible existencia de vida extraterrestre. Y finalmente el descubrimiento de los científicos fue una bacteria que se alimenta de arsénico. Y la noticia, pese a representar un avance significativo en la búsqueda de las nuevas formas de vida, no dejó satisfechos también a todos los investigadores por la perspectiva que generó. Y bueno, para conversar un poco sobre los alcances de este descubrimiento nos acompañan en los estudios de CNN Chile el ex decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, Raúl Morales, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo está? ¿Qué tal? A ver, usted conoce muy de cerca, porque usted desarrolla un ramo también en la universidad muy relacionado con esto. ¿Cuáles son los avances que significa el descubrimiento de esta bacteria, no solo para los científicos estadounidenses, sino que en Chile a nivel mundial? Bueno, efectivamente hemos estado trabajando en el último tiempo en evolución cósmica y esto tiene que ver justamente con las factibilidades de encontrar vida en otros ambientes ajenos a las condiciones naturales que encontramos en la Tierra. Pero este experimento cobra una relevancia singular porque todo lo que conocemos fundamentalmente de cómo se organiza la vida, vale decir, las estructuras más importantes que constituyen cualquier ser vivo, desde una bacteria hasta un ser humano como el ser más complejo en esta escala evolutiva, se constituyen fundamentalmente de 6 átomos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre. Son los elementos fundamentales con que se organiza toda esta estructura viviente. Sin embargo, en estos experimentos que desarrollaron en la NASA, trataron de ver si alguno de estos elementos podía ser sustituido por otro. Y ese fue el trabajo de investigación que realizó la doctora Wolf, que fundamentalmente se basó en un extremófilo que habita en un lago de condiciones muy extremas, claro, en California, un lago que tiene condiciones térmicas y condiciones de salinidad muy distintas a lo que normalmente encontramos en nuestros ambientes. Y esta bacteria entonces, en su proceso alimenticio, que está sometido a altas dosis de arsénico, ellos la sometieron a un cambio drástico de sus condiciones naturales, quitándole fosfato e introduciéndole arsénico, de manera que el arsénico pudiera jugar un rol similar al fósforo en estas distintas estructuras moleculares. Y en ese mismo sentido, entonces, ¿qué rol cumple acá el arsénico? Porque al parecer el arsénico es como el gran elemento de análisis en este minuto, y el por qué estamos casi cuestionando lo que se conocía hasta ahora en esta constitución atómica de la vida, en fin, en los distintos organismos. Bueno, fundamentalmente el arsénico no es uno de estos 6 elementos fundamentales, por el contrario, actúa como un tóxico y como un veneno en todos estos organismos mayoritariamente. Sin embargo, en su constitución de arseniato, igual que el fosfato, actúa de manera química muy parecida, aun cuando es un poco más lábil, tiene una variación que lo hace en la mayoría de los organismos no sostener la estructura orgánica correspondiente. Sin embargo, en este extremófilo tuvo la capacidad de ir adaptándose gradualmente e incorporarlo. Y cuando hicieron los análisis, después de haberlos sometido a un proceso de varios días en este caldo de cultivo, que podríamos decir, este extremófilo fue incorporándolo en sus membranas celulares, lo fue incorporando en sus proteínas, en el ADN, vale decir, en la unidad repetitiva para la reproducción. Y hace entonces que sea tan interesante como experimento de ver que entonces uno de estos 6 átomos fundamentales, como es el fósforo, podría en esta especie dar origen a un cambio, lo cual nos podría hacer pensar que no es solamente estos 6 elementos, lo que conocemos normalmente en la Tierra, que podrían estar sustentando organizaciones vivientes. Entonces estamos hablando de un cambio de paradigma acá, ¿no? Sin duda, porque abre expectativas que hasta ahora no habíamos podido comprobar ni encontrar en otras especies vivientes en la Tierra. Y en ese mismo sentido en la Tierra, pero en la vida extraterrestre, que mucho se ha hablado durante estos últimos años, décadas, siglos también. ¿También abre las puertas entonces a que los análisis de otras estrellas, de otros planetas, cambie a raíz de este descubrimiento, por ejemplo? Sin duda, esa es la proyección astrobiológica que tiene esto, porque tiene 2 connotaciones: una astrobiológica de lo que habría que buscar fuera de la Tierra, y una connotación evolutiva, porque si efectivamente esta bacteria es capaz de sobrevivir y adecuarse a este cambio de este elemento fósforo por arsénico, permitiría entonces pensar de que las variedades
de formas vivientes serían más amplias de la que nosotros sospechamos. Y eso entonces nos lleva a que cuando miramos hacia el espacio, las búsquedas de vida en condiciones similares a estrellas como nuestro Sol, o en condiciones similares a planetas como el nuestro, empieza a abrir las expectativas entonces de que podríamos encontrar vida en condiciones mucho más drásticas de lo que efectivamente hoy día pretendemos pensar que va a ser todo el universo. Ahora, este es un descubrimiento en el lago de California, a raíz de esta bacteria. ¿Se puede determinar con exactitud o no, o a lo mejor no se puede determinar, cuánto tiempo de vida tiene esta bacteria? ¿Cuándo nace? ¿Esta es una bacteria que la podemos encontrar solamente en la Tierra o efectivamente podría existir en quizás vía extraterrestre o en el espacio, o es parte de los análisis que vienen a posteriori? No, tenemos que pensar que esta es una bacteria que se desarrolla en todo su ciclo evolutivo en la Tierra y que parte con los 6 constituyentes atómicos fundamentales, en el cual fósforo es básico para que pueda nacer, desarrollarse y crecer. Sin embargo, este experimento lo único que nos muestra por el momento, porque es un experimento, podríamos decir, preliminar, que sería factible que de los 6 elementos se sustituyera arsénico. ¿Y eso es lo mismo en el espacio? Claro, y eso podría darse la circunstancia entonces que en otros ambientes ajenos al terrestre, en donde hubiera carencia de fósforo, pero sin embargo existiese arsénico, a lo mejor sería posible entonces esperar que se pudieran dar esas nuevas formas de vida. Yo creo que la etapa fundamental que van a venir en los próximos experimentos es que efectivamente se pueda armar una estructura viviente de una manera mucho más natural de lo que han sido estos experimentos. Hay que recordar que en este ambiente del lago Mono Lake, como le llaman, es un ambiente terrestre con fósforo y por lo tanto esta especie no ha crecido en ausencia de este elemento vital. Por eso que es más bien un experimento que se va haciendo en el camino de este proceso evolutivo de esta especie, en donde se está introduciendo un cambio. Estamos probando. Dado que estos primeros experimentos muestran que esta bacteria puede reproducirse, puede seguir creciendo, no a las mismas tasas ni calidades en ambiente de fósforo, sino que en menor calidad, pero sí nos abre la puerta entonces de pensar que efectivamente hay otras formas organizacionales de vida que podrían dar los distintos elementos atómicos. Un tema interesante entonces, que vamos a ver qué es lo que pasa con los siguientes análisis que seguro se están desarrollando allá. Ustedes también lo están empezando a analizar. Bueno, sin duda que esto abre la expectativa a muchos investigadores y en paralelo en muchas partes del mundo yo creo que ya se están entrando a nuevas preguntas. Le quiero agradecer su presencia acá en CNN Chile. Gracias. Bueno, de esta forma ponemos término a estos 30 minutos de noticias, pero no se separe de nosotros, siga junto a la compañía de CNN Chile.